gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui cien con más, hoy veo yo perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor, quien me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime
Amén. Voy a pedirle que busque un libro que es muy poco leído. Uno de los profetas menores llamado Jonás. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Si lo tiene por allí, en su Biblia, en su teléfono, le invito que lo lea conmigo. Dice la escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. ¿A dónde, hermanos? Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso siguiente dice, el 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Levante sus manos y dígale: Señor, estoy en tu casa. Mi anhelo es que hables a mi corazón. Señor, mi anhelo eres tú, mi anhelo es tu presencia. Señor, que en esta tarde tu palabra, Señor, que ha sido leída, venga, Padre, a hablar a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que se produzca ese fruto que tú anhelas en nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén. Puede sentarse, mis hermanos. Le damos gracias a Dios porque estamos pasando tiempos diferentes. ¿Sabe que sin darse cuenta, usted y yo estamos haciendo historia en este tiempo? Dijo el hermano Chema: ahora nos van a llamar los enmascarados. Antes decían que los hermanos venían a la iglesia con una máscara. Ahora todos venimos a la iglesia con una máscara. Y donde quiera usted los ve y traen una máscara. Los ve en la tienda y los que se quieren cuidar tienen una máscara. Los que no dicen, pues no la uso. Yo espero que usted se esté cuidando en todos los sentidos. Bien, vamos a entrar en la palabra. Dice la escritura que Jehová, Dios, habló con un hombre llamado Jonás, uno de los profetas de antaño, de hace muchísimos años. Ni usted ni yo vivíamos en ese tiempo, se lo aseguro. Pero Dios le dio una indicación y le dijo que fuera a un lugar, a una ciudad llamada Nínive. Esta ciudad, los habitantes de Nínive eran enemigos de Israel. Nínive era la capital de un imperio, del imperio asirio, el imperio más grande en el tiempo de Jonás. Fue la ciudad más grande y más importante de esa época. Los reyes que gobernaban Nínive eran considerados como dioses, que tenían cualidades divinas. Imagínense, cada rey que estaba en ese lugar lo consideraban un dios. Sus habitantes, los hombres y mujeres de Nínive, eran temidos grandemente. Por una sencilla razón: eran bastante crueles, eran adoradores de demonios. A sus prisioneros, a las personas que llevaban como esclavos a Nínive o que tomaban como presa, cautivos, dicen los historiadores que les arrancaban los ojos, les arrancaban la piel, y por si fuera poco, muchas veces los quemaban vivos. Para ellos eran antorchas vivientes. Ese era el panorama que se llevaba a cabo en el tiempo de Jonás allí en Nínive. Ese era el ambiente que se vivía en el tiempo de Jonás. Así que cuando Dios le dice a Jonás: yo quiero que vayas, que pases a Nínive, que te estés ahí un tiempo, que te instales en Nínive y que les prediques. Cuando le dice que pregones contra Nínive, le está diciendo que prediques de la maldad de ellos, que le des advertencia de lo que ellos están viviendo. Pues no era lo más sencillo para Jonás. Así que cuando Jonás escucha esta palabra de ir y pregonar en contra de Nínive, en un momento quizás él pensó: es la oportunidad para que Dios traiga juicio.
para que Dios haga algo en contra de Nínive, para que por fin Dios haga algo en contra de esta gente tan malvada. Ellos eran los culpables de que Israel había caído, que estaba débil, que sus hombres habían sido llevados también, muchos de ellos cautivos. Pero entonces Dios le dice: no nada más vas a pregonar. ¿Sabes qué, Jonás? Si Nínive se arrepiente de cómo ha vivido, de su idolatría, de la manera tan cruel como tratan a las personas y de todo lo que ellos han pecado, Dios le dijo: yo los voy a perdonar. Y eso a Jonás no le gustó. Así que Jonás estaba ahora con dos problemas. El primero de esos problemas, Jonás decía: ok, si yo voy a Nínive y si yo predico lo que Dios me ha dicho, y si Nínive se arrepiente, ellos van a recibir un avivamiento, una bendición de Dios. Pero entonces yo, Jonás, el profeta de Israel, quedé traicionando a los israelitas que son mi pueblo. Ese era uno de los problemas que Jonás tenía en ese momento. El otro problema que Jonás tenía, dice: pero si no se arrepienten, como yo voy con un mensaje de juicio, lo que va a suceder es que a mí me van a cortar no solo la cabeza, quizás me van a quitar el pellejo, la piel de mi cuerpo, quizás me van a quemar. Yo no sé cuántas cosas se vinieron a la mente de Jonás, quizás me sacarán los ojos. Conociendo cómo ellos eran, Jonás dijo: ¿qué voy a hacer? Dos opciones tenía este hombre: obedecer al llamado de Dios o huir de ese llamado. Seguir las instrucciones de Dios o hacer de cuenta que nunca escuchó nada. Así es que Jonás le dice el Señor: debes levantarte, debes de ir a Nínive y debes de pregonar contra aquella ciudad. Pero en el versículo 3 nos habla la escritura y nos dice que Jonás sí se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Dios. Dice que él tomó un camino que no era lo que Dios le había dicho. ¿Tienes la imagen que te entregué, Isaac? Hay una imagen que quiero mostrarles en la pantalla. Es un mapa. El Señor le dijo a Jonás que fuera a Nínive. Pero el verso 3 nos dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Si usted ve en esa imagen, Jope está en la parte baja, está muy cercano a lo que es Israel, en donde se encontraba precisamente Jonás. El Señor le dice que vaya a Nínive. Está ahí enseguida en la parte de arriba, a su lado derecho. Si ubicamos ese mapa con las coordenadas, podemos decir el norte hacia arriba, norte, sur. Entonces al este está Nínive, a donde el Señor estaba mandando a Jonás, al este. Estaba aproximadamente a unos 800 kilómetros de donde se encontraba precisamente Jonás. Jonás, en vez de ir a Nínive, dice la escritura que descendió a Jope. Ahí está ubicado ese lugar, ahí está Jope ubicado en ese mapa. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y dice la escritura que pagando el pasaje, entró en esa nave para irse con la tripulación rumbo, ¿a dónde, hermanos? A Tarsis. Lejos de la presencia de Jehová, dice la escritura. Jonás se levantó del lugar donde él estaba para huir de la presencia de Dios. Jonás quería huir del llamado de Dios. Jonás quería huir del mandato de Dios que le había enviado a Nínive. Jonás quería estar en un lugar donde ni siquiera se supiera de él. Jonás dejó la ciudad ahí donde estaba en Israel, al norte de Israel. Y Dios le dijo: tu destino es llegar a Nínive, a 800 kilómetros justo de Israel. Pero él se va
a 3,400 kilómetros, queriendo llegar hasta Tarsis, al oeste. El Señor lo manda en dirección del este. Jonás va en todo el sentido contrario, al oeste. Polos opuestos, nada que ver con la ubicación que Dios le estaba mandando. ¿Por qué actuó Jonás de esta manera? Bueno, podemos pensar muchas cosas. En primer lugar, porque al lugar donde Dios lo estaba mandando no era cualquier lugar. Era el lugar menos deseado para ir a pregonar o a llevar un mensaje de condenación. Nínive no era cualquier lugar, no era una tarea fácil para Jonás. Y sabía bien Jonás que al estar en ese lugar su vida corría peligro de muerte. Si no recibían el mensaje, él estaba en peligro de muerte. Jonás quizás también tenía cierto rencor hacia los asirios por el pasado que los asirios trajeron contra Israel. Así que podemos pensar varias cosas por las cuales Jonás no quería llegar a Nínive. Pero ¿por qué Jonás decide ir a Tarsis? ¿Sabe que Tarsis se consideraba un lugar bien lejano? Pertenecía a lo que es la costa de España. Si usted se fija, está totalmente cerca de lo que son las aguas. Pero se creía en el tiempo de Jonás que Tarsis era lo último de la tierra, que era el fin de la tierra. No sé cuántos de ustedes, yo he escuchado de varias personas que dicen: cuando yo era niño, hasta donde alcanzaba mi vista, creía que hasta ahí terminaba la tierra, que era lo último de la tierra, porque nuestros ojos hasta allá alcanzaban a ver. Se creía entonces que Tarsis era precisamente lo último de la tierra, lo más lejano que existía. Tarsis era un lugar, hermano, económicamente rico. Ahí se producían muchos minerales de diferentes tipos. Era un lugar que no todas las personas podían ir. Era un lugar lejano ciertamente en cuanto al territorio. Pero también, ¿por qué decidió Jonás ir hasta aquel lugar de Tarsis? Porque para Jonás lo que anhelaba era huir de la presencia de Dios. Y Jonás pensó: mientras más lejos me vaya, menos me va a encontrar Dios. Mientras más lejos yo camine o yo navegue, jamás me encontraría Dios. Podré huir de su presencia, pensaba Jonás, porque la escritura lo dice que él se levantó para huir de la presencia de Dios. Quería estar lejos de Dios. Así es que Jonás dijo: ok, estoy en Jope y justo ahora está una nave que va rumbo a Tarsis. ¿Qué sucede cuando nosotros o cualquier persona decide huir de la presencia de Dios? ¿Sabe algo, mis hermanos? Se van a presentar oportunidades que te favorecerán a huir, a alejarte de la presencia de Dios. Cuando Jonás está en Jope, él sabía lo que Dios le había hablado a su corazón. Él había escuchado la voz de Dios claramente, que le dijo: vas a ir a Nínive. Y cuando él seguro está pagando ese pasaje de salida para otro lugar, él sabía en su corazón que no era el lugar que Dios le había enviado. Sin embargo, se le presentó esa oportunidad. A ese lugar no siempre salían embarcaciones. Y en este momento él dijo: yo traigo inclusive el dinero para pagar mi pasaje. Cuando usted decide huir de la presencia de Dios, todo se podrá presentar a su favor. Y usted va a decir: estoy siendo favorecido. Pero es un engaño que el enemigo está utilizando. Jonás estaba en apariencia siendo favorecido. Justo cuando está en Jope, llega a esa nave y justo trae su dinero suficiente. No era cualquier costo lo que Jonás iba a pagar. Era un costo muy elevado. Seguramente Jonás había ahorrado por mucho tiempo. Seguramente él tenía su buen guardadito, como decimos. Porque para trasladarse de un extremo de la tierra hacia la orilla, hacia el otro extremo, iba a atravesar, hermano, una gran cantidad de kilómetros.
Algunos han dicho que esos tipos de viajes duraban hasta 3 años, porque no iban directo, iban haciendo stops, paradas en puertos hasta llegar a su destino. Si fuera de esa manera, usted puede imaginar el costo tan alto que Jonás pagó para huir de la presencia de Dios. Cuando alguien decide huir, se hundirá más y más en su vida, en su situación, en la condición que se encuentra. Jonás estaba en Israel y de ahí descendió a Jope. Después de Jope desciende a una nave. Después de esa nave dice la escritura que se levantó una gran tormenta y los de la tripulación decidieron arrojar al fondo del mar o a las aguas a Jonás. La vida de Jonás iba de decadencia en decadencia. Estando en las aguas, al último lugar que llegó, dice la palabra que fue al vientre, a la barriga, a la panza de un gran pez. De estar en un lugar de privilegio, escuchando la voz de Dios, llegó a las profundidades de las aguas, a estar en el vientre de un pez gigantesco que pudo albergar todo el cuerpo sin siquiera producir ningún daño en el cuerpo precisamente de Jonás. Nosotros podremos huir del llamado que Dios nos hizo, pero jamás podremos huir de su presencia. Jonás se le hizo fácil querer escapar. A Jonás se le hizo sencillo gastar todo lo que tenía en ese momento. Jonás no pensó en las consecuencias. Jonás nunca se imaginó que esa travesía en las aguas nunca iba a llegar a su destino. Jonás nunca pensó que iba a perder todo lo que había invertido en ese viaje. Jonás nunca pensó que se iba a sentir tan alejado de la presencia de Dios, que se iba a sentir inclusive en el mismo lugar de la muerte. Jonás dice la palabra que estando en la profundidad de las aguas, por 3 días estuvo en el vientre de ese pez. Lo llevó a reflexionar, lo llevó a meditar cómo él se encontraba. Jonás dijo: yo quiero huir de llegar hasta Nínive, pero no se daba cuenta que su vida la estaba poniendo en peligro. Nunca pensamos, hermano, que huir de la presencia de Dios es exponernos a la misma muerte, no solo física sino espiritual. Es exponernos a un peligro en el cual no solamente estamos involucrados nosotros, sino los que nos rodean. Jonás puso en peligro toda la tripulación. Pero Jonás seguramente se olvidó de una parte en la porción de la escritura. Una porción del libro de los Salmos, Salmo 139, versículos 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice la palabra: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, dice: he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces yo le pregunto, y le preguntaría a Jonás si se pudiera, ¿habría un lugar al cual pudieras huir de la presencia de Dios? No lo hay, mis hermanos. No lo hay. Por más que le busquemos, por más que usted quiera imaginar un lugar, no hay un lugar en el cual usted y yo pudiéramos huir de la presencia de Dios. Pero ¿quiénes son los que huyen de la presencia de Dios? En el libro de Números encontramos un pequeño pasaje, un pequeño versículo. Números capítulo 10, versículo 35. Está hablando Moisés en esta porción y dice: sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, y sean dispersos tus enemigos. Pero mire lo que dice enseguida: huyan de tu presencia los que te aborrecen. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Hoy en día la iglesia no se da cuenta que está huyendo de la presencia de Dios.
Muchas personas que han conocido del Señor quieren huir de la presencia de Dios. Quizás no lo expresan como dijo Jonás, en sus hechos lo reflejan. Jonás quería huir de la presencia de Dios. Hizo todo lo que él pudo, movió todo a su favor, planeó la estrategia y se embarcó para huir de la presencia de Dios. ¿Cómo puede imaginar el ser humano que puede llegar al final o al borde del término del planeta Tierra y esconderse del Creador de la misma tierra? ¿Cómo Jonás, su mente tan pequeña, pudo llevarlo a imaginar o a pensar, puedo esconderme en lo último de la tierra y huir de la presencia de Dios? Jonás se olvidaba que los que huyen de la presencia de Dios son los que le aborrecen. Quizás la iglesia hoy en día no se da cuenta que al actuar como si no conociéramos al Creador, al Salvador del universo, estamos huyendo de su presencia. Y yo no le digo que nos movemos a otro estado, a otro lugar del territorio. No, yo me refiero a simplemente huir de la presencia de Dios, simplemente alejarte de su presencia. Yo meditaba hace unos días cuántas reuniones tenemos que por la gracia de Dios estamos en este santuario, pero cuántos verdaderamente anhelan la presencia de Dios. ¿Cuántos de las congregaciones en las diferentes partes de esta tierra anhelan verdaderamente la presencia de Dios? ¿Cuántos verdaderamente disfrutan la presencia de Dios en un tiempo de reunión, aunque sea de una hora? ¿Cuántos verdaderamente en sus hogares disfrutan la presencia de Dios? ¿Cuántos verdaderamente pueden escuchar la dirección de Dios? ¿Cuántos verdaderamente anhelan y tienen esa búsqueda de la presencia de Dios? Hoy en día la iglesia está, hermano, desviándose sutilmente. Y huimos de esa manera de la presencia de Dios. Nos desviamos por preocupaciones, nos desviamos por enfermedad, nos desviamos por necesidades, aparentemente necesidades. Pero el Señor dijo, busca primeramente mi reino y mi justicia, y todas las cosas, todo lo que necesites va a ser añadido. Todo lo que necesites va a ser añadido. Podremos huir de un llamado de Dios, pero de su presencia no podemos huir. Jonás estaba huyendo de un llamado, pero quería huir de la presencia de Dios. El libro de Job, hay una exclamación que él pronuncia en el capítulo 23, versículo 3. Job decía, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. ¿Quién me diría? ¿Quién me mostraría dónde hallar a Dios? La iglesia de este tiempo sabe dónde hallar a Dios, sabe cómo buscar su presencia, pero no lo está haciendo como el Señor quiere. La iglesia de hoy en día sabe dónde hallar a Dios y de qué manera buscar su presencia. Y nos estamos olvidando que el único que trae bendición a nuestras vidas es su bendita presencia a nosotros. Lo único que trae paz, que trae seguridad, que trae bendición a nuestras vidas es únicamente su presencia. Es lo único que nos garantiza tener victoria sobre las adversidades. Cuando Israel iba a cruzar el río Jordán para entonces poseer la tierra prometida, ya Moisés había muerto. Ahora su líder era Josué. Pero Josué había aprendido las indicaciones de su líder Moisés. Y Josué sabía lo importante que era la presencia de Dios entre ellos. Ellos tenían lo que llamaban el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios entre Israel, entre el pueblo de Israel. Y dice la escritura en el libro de Josué capítulo 3, verso 15 y 16, que cuando los sacerdotes iban guiando a Israel, iban a cruzar el río Jordán. El río Jordán estaba crecido.
Eran los tiempos en los que las aguas estaban hasta embravecidas. No era una tarea fácil para Josué cruzar, atravesando con la cantidad de agua que se desbordaba en ese río en ese tiempo. Llevaba el compromiso de llevar a salvo a todo Israel. Pero dice la palabra que cuando los sacerdotes, los guías espirituales que llevaban el arca del pacto, una vez que pisaron la orilla de las aguas de ese río se detuvieron. Y entonces todo Israel comenzó a pasar. Los sacerdotes se quedaron allí en medio de ese río para dar el pie a que los hijos de Israel, toda aquella multitud atravesara sin peligro alguno. Pero ¿qué llevaban los sacerdotes? Los sacerdotes llevaban cargando sobre sus hombros el arca del pacto. En otras palabras, es necesario que cada uno de nosotros traigamos en nuestras vidas la misma presencia de Dios, que portemos en nuestras vidas la misma presencia de Dios. Cada uno de estos sacerdotes sabía lo que representaba el arca del pacto. Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe lo que representa la presencia de Dios en su vida? ¿Usted recuerda o sabe o ha vivido lo que representa la presencia de Dios en su vida? Cuando Israel estaba rodeando Jericó, una de las más grandes ciudades amuralladas, una ciudad que se consideraba que nadie podía derribar, imposible de conquistar. El Señor les da una estrategia y les dice: van a rodearla, 6 días van a dar una vuelta. Cada día una vuelta darán. Los sacerdotes van a ir dando esa vuelta, pero igual van a llevar el arca del pacto. Van a llevar la presencia de Dios entre ustedes, con ustedes. Por 6 días rodearon la ciudad de Jericó. Una vuelta cada día. Pero el Señor les dijo: el 7º día ustedes van a dar 7 vueltas. Así que en total ellos dieron 13 vueltas durante esa semana, durante esos 7 días. Rodearon el muro. Jericó estaba intimidada. Jericó estaba atemorizada. Jericó sabía las victorias que Dios había dado a Israel. Jericó sabía lo que era el poder de Dios. Jericó, dice la palabra, que sus muros fueron derribados. Y no fue que se cayeron hacia un extremo, hacia adentro de la ciudad o hacia afuera de la ciudad. Dicen que los muros se hundieron, como si la misma tierra se abrió y los tragó. Pero ¿qué llevaban los sacerdotes cada vez que daban esa vuelta? Llevaban el arca del pacto, la presencia de Dios en Israel. Josué sabía, mis hermanos, que la presencia de Dios era lo que hizo que los muros de Jericó cayeran, que sus enemigos se dieran por vencidos y que todos sus enemigos eran derrotados, no por la fuerza de Israel. Israel ni siquiera sacó una espada para pelear. La presencia de Dios en nuestras vidas es lo que trae la victoria a un hijo de Dios. La presencia de Dios en la vida de la iglesia es lo que trae victorias en medio de toda situación, en medio de toda adversidad. La presencia de Dios en Israel traía paz. Dice la escritura que ellos sabían bien cuando la presencia de Dios estaba entre ellos. Donde quiera que el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, donde quiera que estaba el arca del pacto, ese lugar era bendecido. Ese lugar tenía paz. Ese lugar tenía victorias y sus enemigos no los derribaban. ¿Qué es la presencia de Dios en la vida de la iglesia hoy en día? Es lo mismo. Es la que trae la paz. Es la que trae la bendición. Mientras que Jonás pensaba huir de la presencia de Dios, su vida se estaba perdiendo. Él sentía que moría, pero el Señor le mostró que aún en medio de querer huir, Dios lo estaba rescatando.
Dios lo estaba volviendo al lugar de inicio y Dios lo estaba llevando al lugar del propósito que tenía para la vida de este hombre. Dios no se valió, hermano, de una nave. Lo tremendo de Dios cuando te lleva a cumplir sus propósitos y a que veas su bendición, su provisión y su cobertura, es que Él no se vale de cosas cualquiera. Él no se vale inclusive de la mano del hombre de manera natural. ¿Cómo fue que ese gran pez obedeció la voz de Dios? Hasta llevar al fondo de las aguas, al borde de las aguas, justo donde el Señor había mandado a Jonás, a Nínive. Fue el pez y lo llevó. ¿Quién guió a ese gran pez? Por más que querramos huir de la presencia de Dios, por más que querramos alejar, siempre debemos de recordar, como dice el salmista, ¿a dónde huiré de su presencia? ¿A dónde podemos irnos de su presencia? No habrá un lugar en el cual el ser humano pueda encontrar, hermano, la paz si no es en la presencia de Dios. No habrá un lugar en el cual el ser humano se sienta seguro si no es en la presencia de Dios. Jonás pudo reconocer que era un gran error haber querido huir de la presencia de Dios. No solo de su llamado, de su presencia. Podemos tener un llamado, pero sin la presencia de Dios no tiene sentido. Podrás tener, hermano, todo lo que tú quieras, almacenar todo lo que tú quieras, pero sin la presencia de Dios no tiene sentido. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.